Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Colio y yo les presentaré el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar. Comenzando con el trastorno de la personalidad, este se caracteriza por una inestabilidad emocional intensa, miedo al abandono, relaciones interpersonales, así como caóticas y una autoimagen inestable. Las emociones pueden ser muy cambiantes. De un momento para otro puede, por ejemplo, con una persona que sea su amigo o un conocido, puede estar en una forma, por así decirlo, alegre y en la mañana, y mientras que en la noche puede ser otra persona totalmente diferente o puede tener un cambio muy radical. A menudo tienen conductas impulsivas, así como también autolesiones y sentimientos de vacío. En el trastorno límite de la personalidad podemos encontrar que se clasifica dentro de los trastornos de la personalidad del grupo B, caracterizados por emocionalidad, intensidad e impulsividad. En los criterios diagnósticos del DSM-5 establece que debe cumplirse un patrón general de inestabilidad, como lo dije anteriormente, en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad. Este patrón empatiza con la adultez temprana, en la edad joven, y se manifiestan al menos 5 de los siguientes 9 criterios. El número 1 es el esfuerzo frenético por evitación de abandono real o imaginario. El 2 es relaciones interpersonales inestables e intensas. Como dije anteriormente, todo lo que cause un problema como de conflictos en la persona relacionadas con personas externas a él. La alteración de la identidad, impulsividad en al menos 2 áreas, pueden ser en el sexo o pueden ser relacionadas con sexo, drogas, conducción peligrosa y atracones de comida. Conductas suicidas, al igual como recurrentes como autolesiones, podría ser el caso. Inestabilidad afectiva, sentimientos crónicos de vacío, al igual que ira inapropiada e intensa. Y por último, ideas paranoides, transitorias y relacionadas con el estrés. Bueno, a continuación les explicaré algunas diferencias claves relacionadas con ambos trastornos. La duración del cambio emocional, en el caso del trastorno límite, pueden ser minutos a horas, mientras que el trastorno bipolar puede ser de días a semanas. La estabilidad del estado de ánimo, en el trastorno de la personalidad, puede ser altamente reactivo a eventos externos. Esto quiere decir que son afectados mayormente por cosas que suceden en su entorno o en las cosas que viven cotidianamente, mientras que en el bipolar son cambios más internos y episódicos. Las relaciones interpersonales son intensamente inestables, los de trastorno de la personalidad, y tienen un temor al abandono, mientras que los bipolares no necesariamente son afectados por episodios, sino que esto puede ser un cambio repentino y no por una persona específicamente o por un suceso que haya causado esa acción. Autoimagen. En el caso del trastorno de la personalidad es inestable con un sentimiento de vacío, mientras el bipolar es relativamente estable pero se encuentra fuera de episodios. Impulsividad. En el de personalidad, el trastorno de personalidad es muy común, y mientras que en el bipolar presenta sobre todo en episodios maniáticos. Esto quiere decir que solamente tiene este tipo de cosas cuando le suceden sucesos. Y lo último son síntomas psicóticos, el transitorio y relacionados con el estrés, en el caso del trastorno de personalidad, mientras que en el bipolar presenta un episodio grave de manía o depresión. El trastorno bipolar es un trastorno de estado de ánimo. Su característica principal es la oscilación entre episodios de manía y hipomanía, la euforia, energía excesiva, al igual como irritabilidad. Tienen episodios de depresión profunda, tristezas, fatigas y desesperanza, al igual que estas fases pueden durar días, semanas o meses, y no cambian con tanta rapidez como es en el caso de trastornos de la personalidad. El trastorno bipolar, según el DSM-5, incluye varios tipos de trastorno bipolar. Aquí nos enfocamos en los más comunes: bipolar 1 y bipolar 2, ambos dentro de los trastornos del estado de ánimo. Según el DSM-5, debe de cumplir al menos un episodio maníaco en la vida, que puede ir predecido o seguido por episodios depresivos mayores o hipomaníacos.
Bueno, ahora les voy a explicar el episodio maníaco. Esto se refiere a un periodo distinto de estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo e irritable, así como un aumento de la actividad de energía que dura al menos una semana o menos, ya que se requiere hospitalización. Durante este periodo deben presentarse al menos 3 de los siguientes síntomas. 4 si el estado de ánimo es solo irritable. La autoestima exagerada o grandiosidad, disminución de las necesidades de dormir, más hablador de lo habitual y presión para hablar, fuga de ideas o pensamientos acelerados, distractibilidad, aumento de actividad orientada a metas o agitación fisicomotora. Participación excesiva en actividades placenteras con alto riesgo. Podría ser el sexo, inversiones, compras y entre otras cosas. El episodio debe ser lo suficientemente grave como para causar un deterioro en el funcionamiento o requerimiento de hospitalización, si se presentan estos síntomas psicóticos. Bueno, ¿por qué se confunden? Las diferencias claves o las principales es que el TLP son cambios emocionales rápidos y relacionados a eventos externos, ya sean minutos o horas, mientras el bipolar son cambios emocionales con episodios internos o durante días y semanas, como lo dije anteriormente, sin necesidad de un detonante externo, ya que es un problema que se ocasiona justo relacionado con la persona y no con actos o cosas de su exterior, como se dice justo en el texto. Bueno, en el otro caso es que ambos pueden tener un antecedente de trauma. En el caso del TLP es fuertemente asociado con traumas tempranos. Esto quiere decir pues que son problemas que se ocasionan justo desde temprana edad, ya sea infancia o juventud. Puede ser abuso emocional, negligencia en la infancia y entre otras cosas. Mientras que en el trastorno bipolar, aunque no es un criterio diagnóstico, también pueden coexistir experiencias traumáticas. No se especifica una en específico, pero sí puede haber algunas causas que puedan causar este tipo de trastorno. Usar el lenguaje de forma incorrecta no solo perpetúa la desinformación, también hace daño a quienes realmente viven con estos diagnósticos. El respeto comienza por cómo hablamos acerca de la salud mental. Muchas personas creo que deberíamos de informarnos acerca de cómo justamente decir que somos, ¿cómo decirlo?, que tenemos un cierto tipo de bipolaridad o trastorno. Considero que muchas personas que no saben de este tipo de ámbitos tienden a diagnosticar o más bien a decir que una persona es bipolar por ciertos comportamientos o por ciertas actitudes, y pues la verdad es que no siempre puede ser eso. Muchas veces es simplemente un problema que estén pasando o algún tipo de otro tipo inclusive de trastorno. Entonces por eso creo que es muy importante dar este llamado a informarse y a entender que este tipo de conductas o este tipo de cosas son muy diferentes a un trastorno de personalidad, a un trastorno bipolar. Entonces yo llamaría a las personas para que pudieran entender que esto no es algo que se pueda juzgar solamente por cómo la persona es o por cómo se comporta. Sí, entiendo que quizás muchos sea algo difícil de aceptar o comprender, ya que no es algo, digamos, muy común, aunque sin embargo sí es muy normal el que muchas personas digan que esa persona es bipolar, que esa persona tiene un trastorno de cómo es, de sus acciones, y que eso está mal, mas sin embargo no vemos más allá de eso, no vemos las cosas que ha pasado esa persona, no vemos el tipo de infancia que tuvo inclusive, o el tipo de relación que tiene con los demás. Entonces yo creo que lo principal es el cambio en las personas para que así podamos entender y comprender que ellos simplemente no son malas personas.